Mi abuela estaba muy enferma y me llamaron. Yo aquí me voy a emocionar. Me llamaron para decirme que se había ido. ¿Cómo es que la querías tanto? Porque era mi lugar de paz, era mi remanso de paz y de amor en la vida. Y entonces yo en ese momento pues llegué a un nivel de sufrimiento tan sumamente fuerte que intenté quitarme la vida. Y yo tenía claro que me iba a tirar por un precipicio. Pero es que la gente no es que no sepa quién eres tú. Es que tampoco sabemos quiénes somos, salvo el espejo que nos ofrece el otro. Y yo llegué a estar avergonzado de mi voz. Y recuerdo que al final tuve una infancia muy feliz porque lo tuve todo. A nivel material nunca me faltó de nada, pero sí que por dentro me sentía vacío. Lo que nos ocurre es que no queremos ser malos. Y al no querer ser malos, acabamos siendo malos. Impresionante ver esto aquí Son en... divinas, pero divinas, ¿eh? En medio del bosque. Y están superpuestas de tal manera que llueve y aquí no te mojas, ¿eh? ¿Cómo es que es tan importante para ti ayudar? Porque lo repites mucho. Para mí el ayudar a los demás es el reflejo del amor, que es lo que creo que venimos a aprender aquí a esta vida, ¿eh? Creo que venimos a aprender a amarnos y a amar. Pues muy buenas de nuevo, gente bonita. Esta vez, en este vídeo, pasaré 24 horas con mi amigo Álvaro de Ilox Aventura, que fue una de las primeras personas en venir a entrevistarme a la cabaña hace ya casi 2 años. En aquel momento yo apenas estaba empezando la construcción de mi cuarta cabaña, así que ya tocaba pues enseñarle no solamente todos los cambios que he hecho, que han habido desde entonces, sino que me apetecía muchísimo que esta vez el entrevistado fuera él. Y bueno, como llegaron a la hora de cenar y servidora y ellos también estábamos todos muertos de hambre, vamos que nos toca sentarnos junto al fuego, vamos a tener una charla súper interesante y vais a ver cómo llenamos nuestras barrigas. Besotes y espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo. Claro, yo conocí esto con 45 grados, ¿no? Sí, no, pero vamos. Y escucha. 30 y poco, 33, sí. Claro, imagínate, para mí, un asturiano. Bueno, 33 y Te quedaste sensación térmica, yo creo que algo más, ¿eh? Aquí tenéis fuet. Pan tostado, ¿lo quieres con tomate? Coño, si estaba aquí el tomate, ¿qué ha pasado? El pajarito. ¿Qué ha pasado con el tomate? Bueno, te voy a quitar un poco esto. A la carbonara. ¡A la carbonara! ¿Estaba fuera? No. ¿Eh? Sello de la casa. El ella. sello de la casa. A ver qué tal ha quedado. Hay mucha tierra, hay mucho ground, ¿no? ¿Sabes? Sentí yo eso hoy cuando llegué. Como estoy acostumbrado a estar en Asturias sin estímulos, sin la naturaleza, ¿no? Como estamos aquí ahora. Cuando aterricé, no sé cómo explicarte, pero me sentí no mal, me sentí fuera de lugar, en un sitio donde todo el mundo iba corriendo, deprisa, nadie miraba para nadie, a la vez veías un montón de sueños, no sé, ¿no? De felicidad, pero otros de tristeza que se iban. Fue una cosa que me sentí como si estuviera también, como si fuera una indígena fuera de la selva. Y aterrizar en un sitio que es una selva, pero totalmente diferente, fue un poco así, te lo prometo, ¿eh? Y eso que yo estoy acostumbrado, que me he movido, que he viajado, que tal, pero aquí nunca he venido a las ciudades así grandes, ¿no? Ni he volado, prácticamente no he volado. Porque no estuviste en el Sant Jordi, que yo fui a firmar el libro al Sant Jordi, me acompañó mi amigo Carlitos, 3 horas en la Meridiana, tardó 3 horas en llegar hasta las Ramblas, hasta donde estaba yo. Yo me bajé 1 kilómetro antes para poder coger el metro y cuando salí del metro en Plaza Urquinaona... Claro, es que no lo contemplo. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Y yo me acuerdo que iba diciendo... ¿Todo esto por un tío que mata a un dragón? ¿Os habéis vuelto locos o qué coño pasa? Pero es que... Te lo juro, ¿eh? No estoy exagerando para nada. O sea, la gente invadiendo mi espacio vital, o sea, chocando. Yo le dije a la editora, oye, a mí no me lleváis más al Sant Jordi, ¿eh? Cuando tú pensaste en mí para que yo viniera aquí, quitando el que tú querías contar de que yo había sido el primero, que yo te dije que a mí eso me daba igual, que lo que me importa es que te fuera muy bien y que todo estuviera siendo mágico como está siendo para ti y que ayudaras a muchas personas a salir de su zona de confort. Y de que no hay edad para las cosas. ¿Qué pensaste de mí? Tengo una curiosidad muy grande. ¿Qué creías que yo te podía aportar en una entrevista a mí? Porque sabes que yo nunca he concedido a nadie una entrevista. La conversación que se quedó interrumpida en Asturias.
Vaya, no había caído yo en eso. Y luego otro tema que me fascinó muchísimo. Déjame adivinarlo, porque yo también... A ver. Los vaqueiros, que son como tú. ¡Sí! ¡Los vaqueiros! Pero te diré una cosa, que ese pueblecito de Dani me removió mucho, ¿Sabes por qué? porque es auténtico. Pero no solo la autenticidad del sitio, ya. El Dani y su familia, y esto no es porque esté una cámara aquí delante, fue un sitio en el que yo cuando llegué sentí que era mi casa también. Sí. Ese sitio que nunca tuviste, donde todo es perfecto y hay amor de verdad. Que todos tenemos cosas en la familia y tal, pero veías ese amor, ese acogimiento de todo el mundo, brutal. Sí. el contacto con la naturaleza. Oti, María, Todos. Dani, pero además la gente del pueblo. Y me recordó muchísimo al pueblo, a Sant Quirze de Besora, que era donde yo veraneaba. Y yo siempre he sido una niña muy movida, muy curiosa, muy trasto. Y la única manera de que yo estuviera quieta y calladita y sin hacer ninguna era cuando me explicaban cosas. Entonces había una señora, la señora María, que lo explico en el libro, no sé si ya... Sí. La señora María me explicaba historias del pueblo. Habían unas vírgenes, yo recuerdo una virgen en una especie de caja de cristal que se pasaba de casa en casa, y la mujer tenía conejos. Y yo le ayudaba a recoger la alfalfa para los conejos, y ella me contaba historias. Entonces no había niña, era como todo orejas. Oh. O sea, era algo maravilloso. Y olía a vaca, a mierda de vaca. Ese pueblo olía exactamente igual. O sea, yo me hice un revival de cojones. Me fui cuando yo era pequeña viendo ese pueblo. Y para más INRI me salió otra vez la vena periodística. Ya sabes que yo he sido periodista, ¿no? O sea, flipé tanto con la gente. Hice varias entrevistas y habíamos hablado con Marc de hacer un recorrido, porque además me gustaría muchísimo hacerlo, de la construcción de los teitos, de cómo se hacían, o sea, esas historias que han quedado olvidadas y que forman parte de nuestros antepasados. O sea, es como que, wow, ¿no? Los oficios. De facto, todo lo que me gusta a mí del bushcraft es por exactamente lo mismo. Volver a los oficios, volver al trabajo manual, volver a algo que se ha perdido y que requiere de mucho tiempo, de un tiempo sin tiempo, de mucha paciencia, de mucho compromiso contigo y con aquello que estás haciendo. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí, que resumidamente se podría decir salud mental. Álvaro, la gente no tiene idea de quién soy. ¿No te parece que es curioso? La gente cree que te conoce por lo que ve de ti, pero realmente ni uno se conoce a veces. Con lo cual, si me quieres preguntar si es que me conozco, no. Cada día me estoy aprendiendo a conocer un poquito más. Pues muchas veces siento que percibimos de la gente lo que nosotros somos, no lo que ellos son. Y lo veo mucho pues en la gente cuando me para, ¿no? Cuando me para por la calle y la percepción que tienen de ti, cómo hablan de ti. De una misma imagen, de un mismo vídeo, hay dos opiniones. Alguien que dice lo maravilloso que eres y alguien que dice que no le ha gustado absolutamente nada de lo que has dicho o has hecho. Y yo ahí siempre tuve un conflicto cuando era joven y pensaba, wow, lo he hecho mal. O wow, me han validado desde fuera. Qué interesante, valgo algo. Pero hubo circunstancias en mi vida que me llevaron a replantearme absolutamente todo eso. Que eso ya hablaremos más en detalle, pero al final de lo que estamos hablando es que las redes sociales, si me enseñaron algo, fue a que la gente no habla de ti. Habla de quiénes son ellos. Porque nosotros vemos la vida desde un filtro. Nuestras creencias y sobre todo lo que vemos en el otro es en nuestro interior. Porque la persona que ha decidido decir lo maravilloso que era mi vídeo realmente está hablando de algo que hay en ella, que lo está viendo en mí, sea alegría, Es la emoción. proyección que hacemos unos de otros. Por lo tanto, la pregunta de la gente no sabe quién soy, que es como ha empezado esto. Ahí se hace real. Pero es que la gente no es que no sepa quién eres tú, es que tampoco sabemos quiénes somos, salvo el espejo que nos ofrece el otro. Y es un tema muy interesante
porque es donde aprendes a no juzgar a la gente y a ser más comprensivo, porque el error está en ti, lo ves diariamente. Entonces, si eres un poco consciente y ves que el error está en ti, ¿cómo vas a atreverte a juzgar a otro? ¿Crees en los errores? No, no creo en el error como... Es una forma de hablar, porque el vocabulario para mí humano no puede describir realmente el interior de una persona. Se diseñó muy primitivamente, para mi entender, para desarrollarnos en materias primarias. Alimentación, pues bueno, cosas cotidianas, ¿no? Cuando digo error en ese sentido, me refiero a eso que, bueno, pues que están viendo en ti o que tú estás viendo de ti, que te machacas, esa voz interna, ¿no? Una aceptación egoica Exactamente. de quién eres. Siempre me preguntan o quieren que cuente cómo empezó todo esto, ¿no? Si yo quise hacerme youtuber o famoso, no sé, de esto de... Que yo nunca me identifiqué con la palabra youtuber, porque realmente dices que las cosas las buscas, pero yo esto considero que llegó a mí. A mí desde pequeño siempre me habían dicho en mi familia que, pues, que se me daba bien comunicar, que aprovechara la voz, y bueno, yo nunca le presté atención a este tema. De hecho, los profesores me reñían por la voz, porque mi voz es muy grave, y decían que era como una caja de resonancia que molestaba en clase. Y yo llegué a estar avergonzado de mi voz. No me gustaba hablar en público, no me gustaba que me tomaran fotos, no me gustaba que me tomaran imágenes de ningún tipo, ni vídeos, ni nada. De hecho, mi madre se sorprendió cuando tuve la primera imagen pública, ¿no? Porque yo no pensé que iba a ser tan pública. Sí sabía que lo iba a ver alguien, pero no pensaba que iba a llegar a ese nivel. Y recuerdo que estaba... Fue una etapa de mi vida un poco... Te tendría que contar un poquito primero cómo empezó toda esa etapa, ¿no?, de mi vida. Que fue muy dolorosa, por cierto. A través del dolor soy quien soy hoy y lo agradezco. Pero bueno, todos en la vida sufrimos, tenemos, pues bueno, caquitas, ¿no?, de la infancia. Problemas del cotidianos, familiares o de relaciones, cosas que te llevan a, pues, estar depresivo, no encontrar la salida, no encontrar una manera para estar bien, ¿no?, para estar feliz. Y recuerdo que bueno, que a lo largo de mi vida me fueron pasando cosas muy curiosas. Como de esto que dices, wow, parece que la vida me está hablando, ¿no?, pero no le prestas atención. Entonces la vida se va haciendo mucho más clara y te va lanzando mensajes que si no estás abierto a escuchar, no los percibes. Pasan totalmente desapercibidos. Como que mi madre me hubiera dicho, oye Álvaro, a ti sí te da bien comunicar. Bueno, ahí el profesor me dijo que molestaba mi voz. O a mí me dijeron que no era suficiente, que lo que hablaba no era suficiente, que tengo que estudiar más. No decir tanto de la palabra tío, por ejemplo, que se me escapa mucho. Cosas así, ¿no? Y tú mismo te machacas a ti mismo, de la autoexigencia, ¿no? Y recuerdo que al final tuve una infancia muy feliz porque lo tuve todo. A nivel material nunca me faltó de nada, pero sí que por dentro me sentía vacío. Sentía que faltaban cosas dentro de mí. Luego de mayor aprendes que no es la culpa de nadie, sino que es tu interpretación del mundo, ¿no? De la interpretación que tú haces desde pequeño con lo que vas aprendiendo, con las herramientas que tienes a tu alcance en ese momento. Tampoco tenemos una cultura en la que no se presta mucha atención a qué siente el niño, ¿no? O por qué hace lo que hace ese niño y es así. Yo siempre fui como la ovejita negra de la familia, hacía todo lo contrario a lo que me decían que tenía que hacer. Con lo cual también me sentía como una persona que no encajaba y que para nada tenía que ver con los estándares de niño normal que se esperaba de mí. Entonces al final pues eso también causaba una frustración, no encontraba qué me gustaba, no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que tuve la primera crisis que tuve así fue con lo del tema del trabajo, ¿no? Cuando sales del instituto y tienes que hacer algo con tu vida o tienes que estudiar algo y a mí no me gustaba nada. Y era como un vacío, como ¿qué hago yo con mi vida ahora, no? Y recuerdo que me apunté a chapa y pintura de vehículos porque era lo que había. Mi madre me dijo, mira, eso tiene salida, apúntate ahí y quizás encuentres algo que te gusta ahí o lo que sea, ¿no? Me apunté, lo saqué, pero no me gustó y luego acabé trabajando en ambulancias. Con el paso de los años a mí me encantaba el tema de ambulancias, era una cosa que me apasionaba y al principio me costó mucho, pero acabé entrando. Y para mí fue algo que iba a cambiar mi vida y yo no lo sabía. Porque al estar tan en contacto con el sufrimiento humano, con la enfermedad, con esos últimos momentos de vida de las personas que saben que se están muriendo, yo vi un patrón muy claro que era el arrepentimiento. Yo veía todo el mundo que veo me dicen, Álvaro, disfruta, haz lo que quieres con tu vida, no lo que esperan de ti. Atrévete a hacer todo aquello que... No quieras complacer y hacer feliz a los demás. A los demás padres, hermanos, parejas, sino hazte feliz y disfruta y haz lo que siempre hayas soñado. Atrévete. Es que solo cuando nosotros somos felices, nuestra felicidad
volviendo al tema del espejo, del efecto espejo, de la proyección, si yo soy feliz, voy a proyectar mi felicidad, ergo va a conectar con la tuya. Y eso está demostrado hasta en psicópatas asesinos, muy asesinos, muy, que tienen en la cárcel un ratoncito al que protegen brutalmente. O sea, nadie es malo, ni nadie es bueno. Todo el mundo tiene el lado bueno y el lado malo. Y quizás lo que nos ocurre, digo quizás, no sé si estarás de acuerdo, pero lo que nos ocurre es que no queremos ser malos. Y al no querer ser malos, acabamos siendo malos. Porque lo malo no está en lo que seas, sino en la negación de lo que crees, que te dicen los otros que eres. Recuerdo que esta pregunta, además, me la traspasó Carlos Roca en una entrevista, creo que ya la habías visto, me parece que me dijiste que la habías visto. Y yo le decía eso, es que solamente cuando nos aceptamos tal y como somos, egoicamente hablando, evidentemente, cuando yo acepto mi parte asesina, mi parte mentirosa, mi parte la que quieras, en realidad lo que estoy haciendo es aceptar mi miedo, porque es el miedo el que nos hace sacar lo peor de nosotros. Y la tranquilidad, la paz, la felicidad, que para mí es paz, nos saca lo mejor. Entonces todos somos asesinos en potencia, porque todos tenemos miedo, unos en un grado, otros en otro. Yo lo desarrollaría para entenderlo, porque mi mente siempre funciona un poquito diferente, luego entendí por qué, con el paso de los años, pero me costaba entender las explicaciones normales de la gente, ¿no? ¿Qué es para ti una explicación normal? Pues lo que hablaba la gente así muy rápido por encima, muy técnicamente, ¿no? Me gustaba desarrollarlo de una manera que hasta un niño pequeño pudiera llegar a entenderlo. Pero el tema del bueno o malo o todo esto en las personas, yo siempre entendí, después de trabajar en ambulancias, que había la persona que estaba enferma mentalmente, que su cerebro químicamente genera unas sustancias que le hacen tener unos pensamientos pues que son malos, por catalogarlos de alguna manera, que son destructivos hacia la sociedad y hacia él mismo. Está la persona que es ignorante y está la persona que es sabia y que se trabaja. Pero es curioso porque esas tres personas son lo mismo. Entonces, hay una parte que no reconocemos, que es esa enfermedad mental, porque no la tenemos, pero puedes desarrollarla. Está la ignorancia, que te lleva a generar cualquier tipo de conflicto, porque no te abres a querer conocer al otro, sino que lo juzgas. O conflictos así, directamente desde el ego, ¿no? Desde te critico, te juzgo, pero no te quiero comprender. O directamente no entender que la naturaleza forma parte de ti. Correcto. Tú estás hecho de lo mismo que un animal y de... Lo que pasa es que queremos siempre separarnos de eso, ¿no? De la naturaleza, de los animales también. Es un tema muy curioso, que formamos parte de la naturaleza. Y luego estaba la persona que se trabaja y que tiene la capacidad de analizar mucho más allá. Que esos son los momentos de lucidez que llamo yo, en los que todos somos bondadosos, hacemos cosas por los demás, tenemos momentos de lucidez en los que dices, wow, y cómo fluye todo, ¿no? Cuando estoy así, en esa energía, ¿no? Pero es que esas tres personas viven en ti. Habitualmente, la mayoría estamos en el medio. ¿Por qué? Porque enfermos hay algunos, pero no todos, y la mayoría está ignorante. Cuando te replanteas toda tu vida, como me pasó a mí, que ahora te contaré, es cuando de ahí nace la apertura a esa otra parte, ¿no? A la espiritual que llaman otras personas, al decir, bueno, se puede vivir de otra manera. Yo estoy sufriendo, pero joder, veo otras personas que a pesar de que seguro que están pasando por lo mismo que yo, son capaces de llevarlo de otra manera, ¿no? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿O por qué hay tanta bondad en esa persona y da tanto y es capaz de ser como a mí me gustaría que yo ser algún día, ¿no? O conseguirlo. Y es como esa... ¿Por qué crees que es tan importante ser buena persona? No es ser buena persona, es amor. Porque entendí que la vida es amor. Y sé que hay gente que la palabra amor le da como vergüenza, ¿no? Decirlo. Pero no es lo mismo querer que amar. Querer, etimológicamente, ya te lo está diciendo. Quiero, necesito algo de ti o que seas de una determinada manera para quererte. Los animales, para mí, aman y te enseñan mucho. Entonces, para mí, por eso los animales son algo que observo a diario. Bueno, no tienen ego. Los observo a diario porque me enseñan absolutamente todo. El contacto con la naturaleza,
El otro día, mira, me llamó mucho la atención porque vi mucha contaminación en una playa y me llamó la atención porque justo al lado había una vaca comiendo en el prado. Y recuerdo la noticia de que las vacas contaminaban con sus gases. Y yo pensé, wow, esa vaca está ahí, come, hace las deposiciones, las cacas, las caga, la tierra se vuelve a nutrir, vuelve a salir vegetación, se la come otro animal. Hay un ciclo en el que no contamina, ¿no? Que es un ciclo... O sea, es curioso porque las vacas sí contaminan y los aviones, aeroplanos, de... Todo el mundo entiende este mensaje. Eso no contamina, ¿no? Sí, es que ya, no hace falta a veces... Mis pedos también contaminan. Todo. Pero formamos parte de un ecosistema en el que en el momento que tú no utilizas algo que es natural de una manera que sepas que se va a autodestruir naturalmente en la naturaleza por un ritmo biológico normal, sabes que eso va a contaminar. No, pero yo me refería más al mensaje que hablan de la contaminación cuando los que hablan de la contaminación están contaminando más que tú y que yo. Lo sé. Que a lo mejor tenemos el coche, nos vamos a la montaña. Por eso me llama la atención la vaca y ver cómo también estamos muy desconectados de la naturaleza también. Eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Y bueno, por resumir, al final el tema para que no irnos mucho más allá, yo en la ambulancia aprendí todo eso, ¿no? Aprendí muchísimas cosas, sobre todo el no arrepentirme de irme sin cumplir todo lo que me apetecía o quería hacer. ¿Y en qué momento nace entonces Ilux Aventura? Yo en las ambulancias vi cosas que me dejaron huella, me tocaron muy profundamente y realmente para mí fue muy doloroso. Y encontré el momento en el que era el final ya de ese proceso, ¿no? Sabía que yo ya no estaba disfrutando. Y recuerdo que en una parada cardiorrespiratoria de un señor en mi pueblo, se me juntó con que mi hermano emigró hace muchos años para poder trabajar fuera y eso. Y recuerdo que yo estaba triste ese día y habíamos bajado a cenar, pues bueno, pues para amortiguar un poco el golpe ese de que no vuelva a ver a mi hermano en 2 o 3 años o lo que fuera, ¿no? Y yo de aquella pues no viajaba ni tenía capacidad económica, no tenía manera de hacerlo. Ahora sí podría hacerlo, pero de aquella no podría. Alguna gente se preguntará, ¿y por qué no viajabas tú o no tal? Pues circunstancias, ¿no? Familiares, de un montón de cosas. Mi abuela estaba viva todavía, quería compartir tiempo con ella, estaba enferma, no sabía cuándo se iba a ir y lo que sí tenía claro era que quería compartir hasta el último minuto con ella. Entonces decidí no irme a ningún sitio. ¿Cómo es que la querías tanto? Porque era mi lugar de paz, era mi remanso de paz y de amor en la vida, la que me lo enseñó todo, realmente. No por descatalogar a mi mamá, a mi papá, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un amor más incondicional, más maduro, más trabajado, más puro. Y recuerdo eso, que pues bueno, abrí mi primer negocio, me adentré a ser autónomo cuando mis padres pues bueno, no estaban de acuerdo porque ellos habían tenido una mala experiencia y me decían que no lo hiciera, que en España, que eso que es muy complicado, pero yo quería ser libre. Yo recuerdo ir a ver, la primera vez que mi padre me llevó a buscar trabajo en un polígono, yo no quería estar en un sitio gris y oscuro, haciendo algo que no me gustaba por dinero. Acabé trabajando de algo que me gustaba, que fueron las ambulancias, haciéndome autónomo en una tienda de animales, vendiendo alimentación natural de animales, 100% natural, que durante un tiempo me fue muy bien, me costó mucho abrirla, tuve que vender todo lo que tenía para abrirla, estuve a punto de la ruina, empecé con 50 euros en el bolsillo. Cuando monté la tienda tenía 50 euros en el bolso. Gracias a Dios, como me atreví, se abrieron puertas, acabé triunfando en el sentido de la tienda arrancó, consiguió funcionar, a pesar de que yo con lo que vendía por la mañana tenía que ir a comprar por la tarde, me pasé un mes entero comiendo... Arroz hervido. Sí, cuando se podía, por el tema del orgullo de no pedir cuando me habían dicho que eso no iba a funcionar y que no lo iba a conseguir. Y en ese momento en la tienda fue cuando pasó lo de mi abuela. Mi abuela estaba muy enferma y me llamaron. Yo aquí me voy a emocionar. Me llamaron para decirme que se había ido. Pero días antes había tenido una conversación con ella y me había dicho que le daba mucha pena irse sin conocer toda su tierra. Y yo desde pequeño siempre le había pedido a mi papá que me llevara desde pequeño en coche a conocer la aldea, porque yo tenía una afición por la aldea. Yo no sabía qué me pasaba con la zona rural. Yo era visitar los pueblos y ver la cara y las manos de la gente mayor y esos trabajos ancestrales, y era como una conexión absoluta con mi ser, con algo que había aquí dentro de mí. Y yo decía, papá, todos los fines de semana quiero ir. Y de hecho mi madre compraba leche a una lechera y venía la lechera en su coche con la leche y la echaba y la teníamos que hervir. Wow, ¿sí? Venía así y yo siempre le pedía que por favor el fin de semana me llevara con ella. Y me pasaba los fines de semana allí con ella. Y recuerdo que tenía esa conexión muy fuerte, y cuando pasó esto de mi abuela y me dijo eso, que le daba pena irse y que se iba a morir sin conocer toda su tierra,
fue cuando yo dije... Claro, porque vosotros no vivíais en Asturias, vivíais... Sí, no, vivíamos en Asturias. Lo que pasa es que vivíamos en un pueblito en la zona costera y está rodeado de campo. O sea, todo alrededor son huertas y hay vacas y hay de todo. O sea, es zona rural. Pero yo siempre viví en un piso, yo no vivía en una zona rural ni había tenido familia que viviera en zona rural. Pero había algo dentro de mí muy fuerte. Yo siempre tenía la imagen de un tractor debajo de un hórreo. Y yo siempre veía esa imagen y yo pensaba dentro de mí, me gustaría vivir de esto, pero no sabía de qué. No sabía si era sembrar, si era tener vacas, no lo tenía muy claro. Yo sabía que quería vivir en el campo y tener animales. Y al juntárseme todo esto, todo lo que había visto en la gente que había muerto, que se había arrepentido, en que yo mismo me había demostrado que sí se podían hacer determinadas cosas, pero me había costado mucho, en la promesa de mi abuela, que yo le dije que yo iba a recorrer toda Asturias por ella y se lo iba a enseñar, aunque no estuviera aquí. Cuando me regalaron mi primera cámara, un día decidí salir a grabar todo aquello que yo había conocido con mi padre, pero me llevé la sorpresa de que todo había desaparecido. Todo lo que yo conocía, la gente mayor se había muerto. Claro, pasaron muchos años desde que yo iba con mi padre. Entonces la gente mayor había desaparecido, las costumbres habían desaparecido, no había nadie en los pueblos. Todo estaba abandonado, todo estaba tirado. Y decidí ir a un pueblo abandonado a grabar mi primer vídeo. No me preguntes por qué tampoco, pero fui a un pueblo De abandonado. ahí que siempre tu canal son los pueblos abandonados. Empezaron con pueblos abandonados y casas abandonadas. ¿Por qué? Pues porque tiene un sentido. Para mí era una conexión directa con lo que mi abuela quería conocer y con todo aquello que estamos perdiendo y que a mí me encantaba de pequeño, ¿no? Esa vida auténtica, de tranquilidad, de paz, contacto con los animales, no sé, otro tipo de... El que lo sabe, el que ha vivido en campo, sabe lo que es. Y a mí se me partía el alma. Entonces me comprometí, a través de la promesa de mi abuela, a documentar todos los lugares abandonados que me encontrara. Porque ahí veía un reflejo de cómo nos pasamos la vida peleando y luchando por cosas materiales. Y al final todo, absolutamente todo, se queda aquí. Este es el punto que a mí más me llamó la atención de las conversaciones que mantuvimos en Asturias, cuando estuve este mes de, creo que fue marzo, ¿no? Con los vaqueiros. Esa reflexión que me salió cuando estuvimos allí fue muy interesante porque realmente yo no lo había asociado contigo hasta ese momento. Me salió del alma, como todo lo que hago. Yo conecté porque muchísimo con esa zona, bueno, ya lo sabes. yo tengo una cosa muy singular. Yo no preparo nada, absolutamente nada de lo que hago. Yo enciendo la cámara, más o menos tengo la idea de lo que voy a hacer y me pongo a grabar. Tengo la capacidad de improvisar absolutamente todo. Cuando yo te hablé de los vaqueiros de Alzada fue porque, ya te digo, no me habían recordado a ti hasta ese momento, sino que los enlacé ahí, cuando llegamos, ¿no? Y dije, ya eres como los vaqueiros de Alzada que vivieron aquí. Y la gente se preguntará, la gente que nos está viendo y no sabe lo que son los vaqueiros. Los vaqueiros eran ganaderos trashumantes, que se consideraban libres, tenían sus propias... Bueno, pues su forma de ver la vida. ¿Vivir sin pedir permiso? Exactamente. Vivían sin pedir permiso, no les gustaba pagar impuestos, tenían sus propias tradiciones, su propia música. Se relacionaban sobre todo entre ellos porque estuvieron mucho tiempo marginados por ser libres, por sentirse libres. Me suena. Entonces en ese momento dije, wow, vivir sin pedir permiso. Y es donde cada día me pasan cosas y me viene muchas veces tu libro a la memoria, ¿no? Es que a la gente le cuesta muchísimo entender qué significa vivir sin pedir permiso. Porque o se van hacia la anarquía total y absoluta o no entienden un carajo. Me hace mucha gracia cuando, sobre todo pasa aquí, ¿no? En España, considero, que cuando alguien se hace libre y feliz y va en contra un poco de lo que ellos mismos se quejan, porque ellos mismos se quejan, los mismos que te dicen, no, es que para que haya esto, lo otro, hay que pagar y tal y cual, si nadie dice que lo contrario, si yo no estoy diciendo lo contrario. Pero entre pagar unas barbaridades y que luego vayas al sistema de salud y te encuentres los problemas que hay, porque yo he trabajado en el sistema de salud, nadie me va a decir cómo funciona el sistema de salud. Llamo a ambulancias muchas veces y a servicios. Tengo que decir que hay gente maravillosa trabajando en el sistema de salud que tiene que aguantar cosas increíbles y que no se les valora nada. Y como eso, en infraestructuras, carreteras y en un montón de cosas que cuando no has viajado mucho no te das cuenta de lo que hay. ¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado? Para mí una pérdida que tuve muy grande fue la que creía mi identidad, lo que creía que yo era, cómo percibía el mundo, todas esas creencias que te conté antes que yo había generado en mí, el que se me desmoronara todo eso. Se me juntó la pérdida de mi abuela, se me juntaron pues, momentos económicos muy duros y sobre todo a nivel bueno, pues, familiar, pérdidas de amigos, de un montón de cosas, ¿no? Se juntaron muchas cosas y llegué a un momento de... ¿Colapso?
colapso totalmente. Ya venía no siendo feliz por mi condición de cómo pensaba o percibía la vida diferente a los demás y no entendía por qué, ni le podía poner nombre. Había visitado ya psicólogos, psiquiatras, de todo, pero yo no consideraba que estaba mal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estaba mal y no lo quería ver. Pero yo no consideraba que estuvieran mal, sino que percibía y sentía las cosas de una manera diferente. Y para el mundo en el que estamos, quizás eso es estar mal. Y entonces yo en ese momento pues llegué a un nivel de sufrimiento tan sumamente fuerte que intenté quitarme la vida. Y esto que estoy hablando, mucha gente de mi familia no lo sabe. Si ven esta entrevista lo sabrán aquí. ¿No es un golpe muy duro enterarte de algo que le puede pasar a un ser querido a través de una entrevista? No, porque la gente que lo tiene que saber lo sabe y considero que esto fue una cosa que yo superé y que no quise dramatizar sobre ello. No quise regodearme en me ha pasado esto o he estado ahí para sentir que los demás pudieran sentir pena o... No, simplemente fue un crecimiento personal que me aportó mucho a mí y que no necesitaba nadie sufrir por mí ni preocuparse porque yo ya había cambiado, ¿no? Había puesto un poco de luz dentro de mí. Entonces ahí empezó a cambiar todo y a mejorar. Hubo un momento en el que siquiera no me planteé ni qué podía pensar los demás, ¿no? Cuando me pasó esto yo recuerdo que salí a caminar y empezó a... Es muy curioso porque dicen que hay que ser muy valiente para hacerlo, ¿no? Pero no, yo con cada uno lo vive de una manera... Yo te voy a contar mi forma de vivir eso, ¿no? Fue muy curioso. Yo salí a caminar con una idea muy clara. No quería sufrir más y ya no encontraba una forma mental de cambiar cómo yo analizaba todo a una velocidad extremadamente rápida, sentía y percibía las cosas de una manera muy sensible, no era capaz de relacionarme como los demás. De hecho, nunca tuve una pandilla estable porque para mí las conversaciones inteligentes eran con la gente mayor, con gente que no debería de estar, yo. Entonces siempre me apartaban de ahí, porque no deberías de estar ahí. ¿Por qué no deberías de estar? Bueno, pues porque creencias familiares y de gente que te rodea que al final pues tú tienes que estar con los niños, ¿no? No con la gente mayor. No pintas nada con determinada gente. Y recuerdo que yo, pues eso, salía a caminar y tenía una idea clara. Y no era una idea. A mí se me formó como una especie de neblina blanca en la cabeza y yo tenía claro que me iba a tirar por un precipicio. Y me costó mucho aceptar esto una vez que salí de ahí, ¿eh? Pero yo en ese momento iba caminando y hay una cosa muy curiosa que siempre digo, que yo estaba aquí y aquí había un pensamiento que tomó acción hacia lo que iba a hacer. Pero yo desde aquí observaba que tenía miedo a lo que iba a hacer, pero no era capaz de parar, de caminar hacia donde iba. Y en ese momento recuerdo que mi hermano, que había empezado en el despertar espiritual, en el contemplar la vida con otro paradigma, ¿no? Otra manera diferente. Me mandaba muchos vídeos de herramientas, ¿no? Para poder pensar o sentir diferente a cómo te estabas encontrando, ¿no? O a mirar dentro de ti y no mirar el mundo y querer cambiar fuera el mundo o lo de fuera es malo, sino a que yo percibiera el mundo de una manera diferente. Pero yo no los veía, porque en ese momento me dolía mucho y yo no había pedido consejo, a mí me lo estaban dando. Entonces era como que me dolía porque estaba viendo que él veía algo que yo mismo me recriminaba, entonces no le hacía caso y digo, bueno, pues otro que me está contando películas. Pero llegó alguien mágico, alguien que tuve la oportunidad de darle las gracias hace muy poco. Sé que él dirá que no tenía que darle las gracias porque al final la decisión fue mía y yo hice con la herramienta lo que tenía que hacer, pero gracias a lo que él hace por amor, yo hoy estoy aquí. Y fue María Alonso Puig. Mi hermano me mandó un vídeo de María Alonso Puig y no valdría cualquier otro vídeo para sacarme de esa situación. Porque mi mente es muy científica, tú lo sabes, me conoces. Soy muy espiritual, pero mi mente es muy científica. Era muy científica, ahora ya no. Tengo una parte que me gusta contrastar, pero entiendo que estoy abierto a entender y percibir todo de otra manera, ¿no? Y fue muy interesante porque yo abrí ese audio como pensando que era una despedida o escuchar la última voz de mi hermano, ¿no? No sé, fue instintivo, lo saqué y lo encendí. Y era un vídeo de María Alonso, hablando de la amígdala. ¿Viste el vídeo? Camino... Sí, pero no lo vi, lo escuché. Yo no sabía quién era en ese momento él, ¿eh? Y lo iba escuchando y justo se puso a hablar de que la amígdala era la encargada de que nosotros estuviéramos a la defensiva, se activaba, explicaba científicamente muy bien por qué el cerebro en momentos así funcionaba tan erráticamente que te llevaba a hacer y a tener conductas a la defensiva, estar triste, enfadado, y fue algo mágico, porque él hablaba de que haciendo deporte y caminando más rápido, haciendo lo que estuvieras haciendo, pero y estabas segregando sustancias. Inconscientemente empecé a caminar más rápido y esa niebla empezó a desaparecer. Y en el último instante yo cogí otro camino diferente y volví a mi casa. Y cuando llegué a mi casa realmente llegué
sobrecogido, disgustado, enfadado conmigo mismo por haber llegado a un punto de ese calibre, ¿no? Era como, ¿qué has hecho? Qué egoísta, qué, ¿no? Me empecé a echar la culpa, bueno, pues a machacarme. Y ahí considero que empezó mi despertar, porque empecé a obsesionarme un poquito con el tema de, wow, ¿este hombre quién es? ¿Qué hace? Llegó Mario Alonso, llegó Borja Vilaseca, llegaron muchas personas a mi vida porque empecé a buscar. Y luego ya se abrió la magia de la vida, ¿no? Que fue pues, empezar a tener herramientas y a empezar a utilizarlas y a ser más consciente y a mirar dentro de mí, porque tú ves la vida con tu filtro. Entonces entendí que la responsabilidad de tu vida es tuya. Nadie ha impedido que estudies o que aprendas inglés. No fue tu papá que te puso a trabajar antes, no fue que no tuviste la oportunidad. Nadie me ha impedido a mí hacer cabañas. Tú has hecho con lo que se te ha dado lo que has querido o lo has invertido en lo que has querido. Y no me digas que no has tenido oportunidad. En algún momento, aunque fuera de adulto, pudieras... Bueno, eso son excusas de mal pagador. Sí. Yo le llamo a eso excusas de mal pagador. Yo no sé hablar inglés porque no he hecho por hablar inglés. Punto. Y lo reconozco aquí. Siempre digo que querer es poder. Y en el libro ya sabes que yo lo machaco mucho. Pero es que es verdad. Si quieres, puedes. Porque el simple hecho de querer ya te está dando casi el 50% del hacer. Ahora, tienes evidentemente que darte cuenta de qué problemas te vas a poder encontrar por el medio. Porque quiero y me aparece, pum, en medio, ya. Pues no. Escucha, este coche conmigo sería feliz. No, este coche feliz conmigo. ¿Qué posesión tiene, Desapego. No. Tenemos que hacer que Yaya se desapegue de su coche. Desapego de su coche. ¿Qué te parece, Marc? Me parece genial. Yaya, desapégate. No. Yaya, regálale tu coche al Álvaro. No, coño. ¿Cómo tengo que decirlo en chino? Mira, un pardal. ¡Un palomón! Cuando están los cazadores, claro, aquí hay muchas piedras, ¿vale? Entonces ellos, como tienen que pasar para ir a cazar, limpian el terreno. Pero esto está... Bueno, mira, para recogerle ya va de puta madre. ¿Queréis andar un ratito? ¡Qué maravilla de cabañita! No es un teito. ¿Qué era, la cabaña de un bandolero o de un pastor? De un pastor, de un pastor. Y aquí vinimos un día con Yolanda y nos hicimos el fueguecito aquí. Además, fíjate, hay piedras. Y hubo un vecino que había dormido aquí y quería taparla. Digo, no la tapes, no le pongas puerta. Dormir aquí, Claro, entonces la construcción es de tal manera me está alucinando, no vas a poder ver nada porque está muy oscuro aquí dentro. Impresionante ver esto aquí. Son divinas, pero divinas, ¿eh? En medio del bosque. A mí esto me fascina. Qué pasada, tío. Esta inteligencia humana es algo de nuestros antepasados, es algo brutal. Déjame ver aquí el techo. Y me parece súper bien porque mira, la parte principal es esta piedra que sostiene, ¿ves? Esta piedrota de aquí. Y están superpuestas de tal manera que llueve y aquí no te mojas, ¿eh? Claro. No Sí, te está mojas. aislado con musgo, además. Sí, no te mojas, o sea que es una pasada. Te voy a llevar, es un tema que me interesa muchísimo. Las cuevas en donde los pastores o nuestros antepasados vivían. Y conozco otra cueva ahí al lado del mar que tiene un acceso entre las piedras. O sea, yo creo que apenas se acuerda nadie de esa cueva. Igual eran cuevas cátaras. No, eran cuevas producidas por el mar. Se nota por cómo están construidas. Okay. Son muy abruptas, ¿eh? Okay. O sea, la entrada es como si se abriese una brecha en la piedra. Y allí iban antes los críos a refugiarse y a jugar. Y a jugar. Porque lo habían descubierto. Pero ahora pasaron ya 40, 50 años y ya nadie se acuerda de ello. Pero es muy curiosa porque bajas un poco rectando y hay una sala que se abre donde tú puedes quedarte incluso a dormir, porque es una sala, una bóveda. Pero esa bóveda tiene una ventana y da completamente al mar. Vale. O sea, Pues es espectacular, esto me recuerda muchísimo las cuevas cátaras. Hay un recorrido de Montpellier, Montserrat y a todo lo que es el Mediterráneo, que es el recorrido que hicieron, dicen que hicieron
cuando la Iglesia Católica expulsó a los templarios de Francia, ¿no? Pero los cátaros creo que eran coetáneos de ellos, creo, cuando precisamente también los persiguieron para el famoso oro de los cátaros o de los albigenses, que buscó Hitler, también lo buscó, pues se dice que estaban enterrados en cuevas en Montserrat, en Lleida, y entonces yo hice un recorrido en el 78 estuve por la zona del Pirineo catalán buscando cuevas cátaras. Y en la Catedral de Barcelona, ojo al dato, en la Catedral de Barcelona, debajo de la Catedral de Barcelona, hay una cueva cátara, que evidentemente la Iglesia Católica ha chapado. Lo de las cuevas me llama mucho más la atención que las cabañas, incluso, porque el ver un agujero, como estás viendo aquí, en mitad de la montaña o de tal, tiene todavía una conexión con nuestros antepasados tan fuerte que incluso ahora sientes la necesidad de entrar y explorarlo. Yo donde entro más en contacto con eso que estás diciendo es cuando cago y meo, literalmente hablando, en el suelo. Y además, si tú miras la anatomía humana, vas a ver cómo todo el aparato digestivo, el colon ascendente, el colon transversal y el colon descendente, en esta postura es mucho más natural que no sentado en la tapa del señor Roca. ¿Qué inventaron, además, para el baño ahora? ¿Qué inventaron? ¿No viste el anuncio ese que ponían un asientito para que tú le eleves los pies? No. Y cojas esa postura en el baño. ¿Sí? No lo he visto. Y hay un vídeo muy, muy simpático que es como la caca del unicornio. ¡La caca del unicornio! Y lo venden como es buenísimo el vídeo, O sea, si alguien lo buscan en YouTube, yo creo que lo puedes encontrar como... Sí, yo creo como el asiento para el baño y caca de unicornio. Si pones algo así, seguro que te sale. Pues y es brutal el anuncio. Y habla de esto. Sí, de claro. Esa postura, de cómo corregirla en el baño. Claro, es que además esto es natural. O sea, para parir era también esta postura. Y en muchas tribus africanas, esa es la postura para parir. Es que tiene una lógica cartesiana total y absoluta. Bueno, hemos renacido, ¿no? Después de la conversación de anoche, pues el agua, el río, todo va para abajo. ¿Tú cómo te sientes ante esto, después de lo que contaste? Pues a mí el río me enseña mucho porque el río fluye. Y no solo eso, la naturaleza. ¿Cómo me sentí realmente? Pues sentí que empecé a percibir la vida de otra manera, la naturaleza empecé a entenderla de otra manera, la gente que me rodeaba empecé a verla de otra manera, con más bondad. No pensaba en lo bueno o malo, sino veía las heridas de los otros, forman parte de mis propias heridas. Era como que entendí la ley del espejo muy bien, ¿no? Entonces el poder relacionarme con la gente que me rodeaba de una manera diferente, aunque al principio cuesta mucho encajar tantas cosas, ¿no? Porque esto te viene como muy de golpe. Y quieres descubrir mucho y quieres investigar todo lo posible, ¿no? ¿Qué existe más allá de... Habiendo estado viviendo como en un paradigma, ¿no? ¿Qué existe más allá de todo esto ahora que descubrí que se puede vivir de otra manera, ¿no? Que mi mente, si la entreno todos los días y trabajo en mi pensamiento, trabajo en ese chip que tenemos mal programado en el cerebro, puedo trabajar y conectar, ¿no? Porque yo siempre digo que es conectar, nosotros realmente estamos aquí. Y luego está el ego y la mente aquí, que es lo que utilizamos para poder pues, desarrollarnos en este mundo, ¿no? Pues con otros seres humanos, en el plano para mí en el que estamos ahora mismo. Y es muy interesante porque si te paras a pensar siempre que tienes un conflicto o algún problema, la respuesta ya la tienes. Lo que pasa es que no la quieres escuchar muchas veces, porque es muy rápido la conexión. La pregunta ya lleva inherente la respuesta. Porque justifica, busca una justificación, busca una crítica a lo que está pasando fuera, ¿no? Hacer un juicio de lo que está pasando fuera. Pero tú aquí ya sentiste lo que querías hacer, a quién querías ayudar o si eso era verdad o era mentira. ¿Cómo es que es tan importante para ti ayudar? Porque lo repites mucho. Para mí el ayudar a los demás es el reflejo del amor, que es lo que creo que venimos a aprender aquí a esta vida, Creo que venimos a aprender a amarnos y amar. Entonces eso que me preguntas realmente yo lo llevaría a que a mí me produce sanación. Entonces yo intento cada vez estar más atento a mi interior de esto que te nace de aquí, llevarlo a cabo. Claro. Sea una idea, un proyecto, de lo que sea, el ayudar a alguien que has visto ahí en la calle que dices, no, pero es que está ahí, ya empieza el juicio. Es tan rápido, tan sumamente rápido esta conexión
que tú tienes No que son estar... tus creencias. Sí, tienes que Claro. estar percibiendo eso, ¿no? El que cuando te viene la creencia de lo que Si tú... Esto yo lo vivo mucho con la cabaña. Como hago cabaña, soy pobre del cagar. Pero claro, rompo esquemas cuando salen mis gafas Prada. Porque claro, alguien que tiene dinero, en esas mentalidades tan polarizadas, el dinero significa gran casa, gran coche, gran cagada, que digo yo. Si no, o sea, es como que le rompes los esquemas a alguien que está tan polarizado que dice, cabaña, pobre, gafas Prada, rica, no le encaja. Mira, yo solo vivo tan bien con lo que yo hago. Yo no pienses. Yo siento a veces que no pertenezco a eso que dicen cuando te dicen, eres youtuber, eres... No, yo empecé esto por amor a algo. Claro. Tuvo un resultado. Y mi labor y mi función y lo que yo quiero conseguir con esto simplemente es trasladar un mensaje sin juicio ni explicarle a nadie lo que tiene que hacer. Entonces hay una parte de mí que cuando dicen el youtuber siente como me observo, ¿no? Dentro, me observo cómo me siento yo, no es lo que dice el otro. Por eso ahora la pregunta que me hacías al principio de para ti qué ha supuesto ese despertar es ver al otro desde los ojos como si fuera yo, porque yo en ese momento también estuve ahí. Entonces es como... No veo los defectos como antes, ni juzgo como antes, o intento no juzgar, porque a veces juzgas. Nadie es perfecto y aunque tengas este conocimiento, vas a estar trabajando diariamente, cada vez que te levantas, cada vez que renaces. Porque cada vez que te levantas, cada día vas a tener que luchar contra tus cacas emocionales, contra todo aquello que arrastras. Luchar contra tus cacas. Luchar me refiero a aceptar que, más que exactamente, luchar, pero al final- aceptarlas, pero al final encontrar esa la aceptación- maravilla de eso que le llamamos caca. Es que no es caca. Lo sé, pero esa aceptación, lo que quiero llegar, porque te acuerdas que te dije que el vocabulario no puede expresar, y esto es para que me entiendan las personas que quizás nunca han escuchado nada de esto, ni han replanteado nada. ¿Tú crees? Sí, hay gente, yo no me había replanteado absolutamente nada. Sí, replanteaciones muy sutiles de qué mierda esto, por qué me pasa lo que me pasa, siempre echando la culpa afuera, pero nunca habías entrado a algo tan profundo. Tú ya llevas un bagaje, sabes lo que es. Pero hay gente que no se ha replanteado nada, que está trabajando en una oficina para llevar pan envenenado a su boca porque se pasa 12 horas trabajando al día, no se da cuenta que todo eso es para comprarse ese teléfono y luego se siente atado. Me siento atado a esas vacaciones que creí que me iban a dar Es libertad. que yo creo que de este tipo de gente cada vez hay menos. Lo que yo estoy viendo es que se está polarizando en positivo, el que cada vez hay más gente despierta y cada vez, o sea, quizás por la facilidad de acceso a información, ¿no? Por los podcasts, por todo lo que estás diciendo, Mira. la gente cada vez tiene más conciencia. La gente que despierta, y no me gusta decir despierto o Sí, dormido, porque porque, parece que- al ego de la persona que cree que no es... Como que le estamos tratando de que él no entiende. Él entiende, y la verdad está dentro Claro, de él, y lo he dicho claro, antes, la verdad claro. está aquí, dentro de ti. Claro, Tú si te paras a observarte tú y dejar de hacer juicio fuera, vas a ver aquí que ya te lo está diciendo todo. Muchas veces decimos, joder, es que tuve un presentimiento, es que Correcto. hay algo aquí que me dice, ¿dónde sientes el amor cuando te enamoras, no? Claro. Cuando sientes ese amor tan profundo, esa conexión química, lo sientes aquí. Cuando te emocionas, aquí y aquí. Es una conexión, además es rapidísimo porque pasa a esto, a la mente egoica, al dualismo para mí, porque para mí es ese dualismo el que tenemos, ¿eh? No, es que el ego es eso. Pero es lo que tenemos, esa conexión tan rápida con lo que realmente sentimos y en las tripas, que es donde está realmente nuestro cerebro, porque eso está ya demostrado, antes no se podía demostrar, pero está ahí, en lo que comes, en absolutamente todo. Yo soy ignorante de muchísimas cosas todavía. Todos los días cometo errores, a pesar de tener el conocimiento, pero cada vez ese error dura Se va haciendo menos más pequeño, en mi cabeza exacto. y me permite disfrutar más de esto, de una persona, porque sé que te estoy viendo como yo soy, no como tú eres. Y esa conexión me permite también relacionarme de una manera mucho más sana con las personas que están a mi alrededor. Aunque hay personas que te hacen un espejo más especial, suelen estar muy cerca de ti, que para mí son maestros espirituales. A veces es incluso una persona, en la fila de un supermercado. Fíjate qué interesante, porque esto la sabiduría popular ya lo contempla. No hay mal que por bien no venga. El problema es lo cómo ves en observas. Bueno, cada uno como puede. Claro, pero digo que el problema primario es cómo observas. Yo antes no observaba igual la naturaleza que la observo ahora, ¿Tú no crees? aunque sabía que había una conexión. Claro, pero ¿tú no crees que precisamente las experiencias que vivimos en negativos, y lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas aquel mini reel que colgamos que decía yo cuanto peor, mejor? ¿Por qué? Porque cuanto más mal van las cosas, más aprendizaje hay. Pero ya y así, cuanto peor es mejor, porque el dolor
es lo que me hizo a mí cambiar. Claro. Entiendo ese sufrimiento, entiendo todo lo que me fue pasando en toda mi vida. Antes lo veía como algo malo, me comparaba con los demás. Las redes sociales tienen algo que si sabes observar, es muy difícil porque están muy bien diseñadas, si sabes observar, constantemente estás comparándote. Hay un juicio dentro de ti hacia ti mismo, sobre tus creencias de ti mismo. Ese amor que tú no te das a ti mismo. Sí, te estás observando. Yo lo he descubierto hace relativamente poco, justo cuando empezaba YouTube. Cuando tuve que hacer ese entendimiento de que el que me está viendo lo bellísimo que es él para poder ver eso, porque hay otro que está viendo todo lo contrario en ese mismo vídeo. Entonces, es muy interesante, porque en las redes sociales, si te paras a Pero pensar... ¿es importante para ti que el otro te conozca? No, simplemente quiero que vea ese espejo de una manera diferente, para que él pueda decir, wow, había esto en mí, yo no lo sabía. ¿Y si no lo hace, qué pasa? No, no pasa nada, pero quiero ser ese cambio que quiero ver en el mundo. Pero empiezo por mí, yo no te digo a ti cómo tienes que ser. Entonces, al verlo en mí, ves un reflejo, y ese reflejo te permite ver en ti lo bonito que hay. Por eso quiero trabajarme, no para ayudar al otro, me estoy ayudando a mí, Ya, claro. pero estoy ayudando al otro también. Es que además, eso, si te fijas, cuando somos jóvenes, y hoy en día una de las ventajas que hay es que estas cosas se pueden tranquilamente hablar. En mi época esto era dificilísimo. Es una época maravillosa, ya no solamente por lo que comentabas, para mí, es una época maravillosa para mí. Lo que comentabas de las redes sociales y sobre todo por el gran conocimiento en el que hay acceso. Por eso te decía que cada vez veo más gente con más avidez de darse cuenta de la diferencia que hay entre ese sufrimiento y al transformar ese sufrimiento en un aprendizaje. Aquí hay un tema que me gusta mucho y que aprendí de un sabio que es Facundo Cabral, que para mí fue otra persona que en otro momento de bajón en mi vida me ayudó muchísimo, sus palabras. Y decía que la sociedad o se espiritualiza o va a desaparecer. Sí. Y tiene un sentido muy grande, porque igual que yo sufrí para entender todo esto y lo agradezco, veo gente que dice, wow, qué mal va el mundo, así vamos muy mal, como desde un lado negativo. Y yo a veces no lo digo, lo pienso para mí. Y pienso, si supiesen que es todo perfecto, porque gracias a lo que está pasando, la mayoría de gente está despertando y cambiando. Chicos, están cayendo gotas. Propongo que nos marchemos porque la tierra, si se moja, vamos a tener problemas con el coche. Pues nos vamos a otra ubicación. Sí. Oye, me encanta tu mochila, te la voy a robar. Tápate los ojos. No, escucha, esto si vamos un día, si te atreves a ir conmigo a Marruecos de viaje, que eso vale. Es un... Uf. Yo al fin del mundo contigo. Si vienes un día conmigo, vale. te encuentro una de estas, porque esta mochila... ¿Cuándo vamos? Parece una tontería, pero espera, esta mochila era la única del mercado del Zoco. Hostia. Y la estuve buscando, lo saben los que me siguen en el canal, yo llegué y fue la primera que vi. Y pensé que había más. Entonces fui a negociar con otros. Y la mochila aparecía de manos de otro, en otra tienda. Y iba a su primo no sé dónde, y si no, iba en moto a buscarlo, porque nos desplazamos, ¿eh? Y acababa apareciendo la mochila, que solo había esta. Me costó un día, casi 2 de negociación. Es muy chula esta mochila. Es brutal, ¿eh? La verdad que va conmigo a todos los lados. Bueno, ¿qué tal has dormido en la cabaña? A ver, tengo que decir que tuve la suerte de dormir... en la James Barrow. Porque tengo una hernia y la verdad que le dije a Yaya, como a ti no te importa... No. Yo como estoy acostumbrado también a dormir en tienda de techo, porque yo me desplazo en una Toyota con tienda de techo por ahí también a dormir, y hacía tiempo además que no dormía por culpa de la hernia. Y dije, pues casi prefiero cuando toqué ese viscoelástico... Y aquí me quedo. Muy bien, la verdad. ¿Sí? Sobre todo esto. Inconscientemente, el estar escuchando los pájaros y el sonido del aire y, no sé, la conexión con la naturaleza, hoy descansé muy bien, de verdad. O sea, ¿qué te llevas de positivo? Pues siempre que estoy contigo, todo, porque sabes la conexión que tenemos fuera de esto que hemos grabado. Tú lo sabes, desde que nos conocimos sabes que, claro que hay una conexión especial, que podemos hablar de temas que sin juicio, ¿no? Sin ese juicio que se genera a las creencias que tenemos cada uno. Te agradezco muchísimo que hayas querido venir, porque además, si no me equivoco, es tu primera entrevista por alguien al que tú entrevistaste. Es decir, el entrevistador entrevistado. La primera entrevista que acepto de cualquier tipo en este sentido. De hablar de lo que estoy hablando, de un poco más de mí, ¿no? Te agradezco muchísimo que te abrieras y que contaras ese bajar a los infiernos y esa subida a los cielos. Bueno, ha quedado mucho que hablar.
fue una pincelada. Para otro día. Sí, o quizás, yo siempre lo dije, que la gente que me ve, yo sé que muchos lo intuyen porque lo ven, luego me lo escriben por mail y me sorprende como de un vídeo Se la puede sacar gente tanta información. sí, ve tanta profundidad, ¿no? Y aparte que me gustaría poder conseguir algún día hacerlo de una manera, no como cursos, no como simplemente poder conversar con la gente y que decida si quiere invertir su tiempo ahí. Porque al final siempre digo lo mismo, el tiempo es dinero y el dinero... Queda dicho. No sé lo que pasará, ¿eh? ¿No? Bueno, nunca lo sabemos. Después de esto, ¿quién sabe lo que va a pasar? El refrán dice que el hombre propone y los de arriba disponen. La vida. Ahí estamos. Besotes, mi amor. Me alegro un montón. ¡Ya! ¡Qué bueno! Oye, ¿comisteis bien? ¿Comisteis bien? Oh. Sí. A ver, todos los que os vaya a invitar ya os digo, venir y salir de vuestra zona de confort, que es muy guapo todo lo maravilloso y hacerlo todo muy pijo y fisno, pero aquí mola venir. Cagar en 1000 metros cuadrados. Venir aquí y encontrarte con una persona que es muy difícil de encontrarse personas como Yaya en el mundo, y yo lo sé, porque hay que buscarlas y no todo el mundo. No, que lo digas tú, que has dado más vueltas Sí, que un pero ventilador. Sabes de sobra que cuando te lo digo de verdad. Lo sé, y no por un vídeo ni por nada, porque... No, lo sé. Pero encontrarse personas así es difícil y se aprende mucho si quitas el juicio. Bueno, en todo. Se aprende hasta de una garrapata, si quitamos el juicio. Mucho, la verdad que sí. Así que Gente, gracias. muchas gracias. Darnos like, compartir si os ha gustado y nos vemos en la siguiente. Y gracias, Marquitus, que estás detrás de esa cámara. Ah, evidente. ¡Oscar! Edita bien, por fin. Chao, bacalao. Chao.